Así que ahí estaba yo, la doctora Maya Torres, flotando en algún lugar entre la espiral de Andrómeda y mi último resquicio de cordura a bordo del crucero de lujo Cosmic Pose. Y sí, así es como lo llamaban. Al parecer, cuando eres el principal servicio de transporte intergaláctico para cachorros extraterrestres, la sutileza se va por la esclusa de aire junto con la dignidad. Había ahorrado 3 años de vacaciones para este viaje. 3 años lidiando con gatos gruñones, loros neuróticos y alguna que otra iguana con problemas de actitud. Todo para poder pasar 2 semanas sin hacer absolutamente nada mientras flotaba por la nebulosa más hermosa del espacio conocido. Se suponía que mi mayor preocupación era si pedir el cóctel de frutas regeliano o el vino Tao satánico para cenar. En cambio, me encontré mirando a un capitán Blix con aspecto muy nervioso, cuyos 4 ojos hacían eso de girar independientemente en diferentes direcciones. Nunca es buena señal cuando se trata de un cenorano. Doctora Torres, dijo, haciendo sonar sus 6 manos en lo que, según supe, era el equivalente a un ataque de pánico. Tenemos lo que ustedes, los humanos, llamarían una situación. Tomé otro sorbo de mi café terrestre de verdad que costaba más que mi alquiler mensual en casa, y arqueé una ceja. Déjame adivinar, el torneo de tejo se puso demasiado competitivo. Nuestra veterinaria de a bordo, la doctora Clendu, ha enfermado misteriosamente, continuó el capitán Blix, sin entender en absoluto mi intento de humor. Extraterrestres. Juro que la han sedado en la enfermería y necesitamos un reemplazo inmediato. Capitán, soy veterinario de animales terrestres. Ya sabe, perros, gatos, alguna que otra ave exótica. No tengo ni idea de cómo tratar especies exóticas, pero usted sigue siendo veterinario de animales. Sí. Hice un gesto hacia la sala de observación donde estábamos sentados. A través de la enorme ventana, pude ver a otros pasajeros descansando junto a la piscina de gravedad cero, bebiendo bebidas que cambiaban de color cada pocos segundos, viviendo sus mejores vidas, mientras yo, aparentemente, estaba a punto de convertirme en veterinario de urgencias de la nave. Técnicamente, sí, pero excelente. El alivio del capitán Blick era tan palpable que prácticamente podía saborearlo en el aire reciclado. Verán, tenemos un cargamento muy especial a bordo de las patas cósmicas. Oh, esto iba a ser bueno. Sentía que mis vacaciones se escapaban más rápido que una salamandra venusiana engrasada. ¿De qué tan especiales estamos hablando? 200 cachorros de 47 especies diferentes, todos transportados a la Academia Galáctica de Aprendizaje Avanzado en la Estación Kepler. Casi me atraganto con el café. 200 crías extraterrestres. ¿Y quieren que sea su médico? Los mayos son descendientes de dignatarios, embajadores y líderes empresariales muy importantes de toda la galaxia, explicó el capitán Blix, elevando la voz con cada palabra. Algunos valen más que sistemas estelares enteros en términos de importancia diplomática. Y su veterinario habitual acaba de enfermarse. La doctora Clendu fue encontrada esta mañana en sus aposentos, riendo sin control y con fiebre alta. Nuestro escáner médico indica que contraje algo llamado peste de la risa. Parpadeé. Lo siento. ¿Acabas de decir peste de la risa? Es una enfermedad rara pero altamente contagiosa que afecta a la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Los síntomas incluyen risa incontrolable, fiebre y, finalmente, colapso por agotamiento. ¿Y crees que debería acercarme a esto? Los 4 ojos del capitán Blick finalmente se sincronizaron, todos fijos en mí con desesperada intensidad. Los humanos parecen tener inmunidad natural a la mayoría de los patógenos conocidos. El sistema inmunológico de su especie es, francamente, terriblemente robusto. Bueno, eso fue a la vez halagador y ligeramente insultante. ¿Entonces quieres que me arriesgue a exponerme a una plaga alienígena para tratar a 200 bebés alienígenas enfermos usando conocimientos médicos que no poseo? Los cachorros aún no están enfermos, dijo rápidamente el capitán Blick.
Pero dado el espacio confinado y la naturaleza contagiosa de la enfermedad, es solo cuestión de tiempo. Me puse de pie, caminando hacia la ventana, desde donde pude ver el vasto vacío del espacio extendiéndose en todas direcciones. No hay hospitales planetarios convenientes aquí afuera, no hay refuerzos, no hay escapatoria. ¿Qué? ¿Qué esperas exactamente que haga si se enferman? Lo que hagan ustedes los humanos, dijo el capitán Blick con una fe conmovedora en mis habilidades. Hemos oído historias sobre las capacidades médicas de su especie. Cómo salvan criaturas que otros consideran causas perdidas. Son solo historias, capitán. ¿Lo son? Entonces explíquenos cómo los humanos han logrado mantener con vida a criaturas que deberían haber desaparecido hace eones. Sus zoológicos, sus esfuerzos de conservación, su medicina veterinaria. Hacen lo que otras especies consideran milagros. Me giré para mirarlo y pude ver que realmente creía en lo que decía. El problema era que yo no estaba seguro de creerlo. Fue entonces cuando Bert, la IA de la nave, intervino con su voz insufriblemente alegre. Doctor Torres, debo mencionar que, según la sección 847b de la Ley Marítima Galáctica, cualquier profesional médico cualificado a bordo de una nave en crisis debe asistir en emergencias médicas. Estoy de vacaciones, Bert. El estado de vacaciones no invalida los protocolos médicos de emergencia. Me temo. Además, ¿le gustaría que pusiera música relajante mientras considera sus opciones? Tengo una extensa colección de música de Urs Elevator, de la década de 1970. Me froté las sienes, sintiendo que me iba a doler la cabeza. ¿Qué pasa si digo que no? El capitán Blix hundió los hombros. Entonces, mantendremos la cuarentena hasta que lleguemos a la base estelar más cercana con instalaciones médicas adecuadas. Eso serían aproximadamente 6 semanas. 6 semanas atrapado en una nave con 200 bebés alienígenas potencialmente enfermos y una tripulación que cree que soy una especie de hacedor de milagros. Dicho así, Bear intervino amablemente. Suena bastante desafiante, ¿verdad? Volví a mirar las estrellas, luego a la expresión esperanzada del capitán Blick. En algún lugar debajo de nosotros, 200 pequeños alienígenas seguían con sus quehaceres diarios, completamente inconscientes de que sus vidas pronto podrían depender de un veterinario humano especializado en gatos domésticos y que nunca antes había visto a la mayoría de su especie. De acuerdo, dije finalmente, pero voy a necesitar una botella muy grande de ese whisky majestuoso del bar, y quiero un pago por riesgo. El alivio del capitán Blick fue tan intenso que pensé que se echaría a llorar. Por supuesto, cualquier cosa que... Necesidad. Y si todos morimos horriblemente por una plaga alienígena, rondaré esta nave por la eternidad. Anotado, dijo Bert alegremente. ¿Debería añadir eso al registro permanente de la nave? Definitivamente no era así como había planeado pasar mis vacaciones. El capitán Blix me guió por los pasillos de la nave hacia lo que él, con optimismo, llamaba la enfermería. Por el camino, vi por primera vez a la tripulación con la que trabajaría. Y déjenme decirles que me inspiraba tanta confianza como una tetera de chocolate. El primero en subir fue el primer oficial Grok, quien nos interceptó en la primera intersección con la urgencia de quien acaba de descubrir el fuego. Medía aproximadamente 2 metros, estaba cubierto de escamas que cambiaban de verde a morado cuando se excitaba, y aparentemente tenía el manual de regulaciones galácticas implantado quirúrgicamente en el cerebro. Capitán Blix, anunció Grok, consultando una tableta del tamaño de un plato. Según la regulación 466C, subsección 12, todo el personal médico debe completar una sesión informativa de seguridad de 17 páginas antes de... Rock, dijo el capitán Blick con paciencia. Estamos en una situación de emergencia, y precisamente por eso la regulación 923 FF exige protocolos de seguridad adicionales. Señor, la doctora Torres deberá completar los formularios del 27B al 94J,
aprobar un examen básico de seguridad a bordo y someterse a una evaluación psicológica para garantizar que pueda manejar el estrés de la atención médica de emergencia. Lo miré fijamente. ¿Cuánto tardaría eso? Aproximadamente 14 horas, suponiendo que apruebe todas las secciones a la primera. Rock, dije lentamente. Podría morir gente. Sus escamas se pusieron moradas. Por eso tenemos regulaciones, doctora Torres. La estructura previene el caos. El orden asegura la supervivencia. Sin los protocolos adecuados, solo somos animales sofisticados que nos debatimos en el espacio. Ya somos animales sofisticados que nos debatimos en el espacio. Señalé antes de que Grok pudiera lanzarse a lo que presentí que sería una larga charla sobre la importancia filosófica de la burocracia. Fuimos interrumpidos por lo que sonó como una pequeña explosión de la sección de ingeniería, seguida de un torrente de las blasfemias alienígenas más creativas que jamás haya oído. Nunca había oído hablar de ella. Esa sería la ingeniera jefe Pip, dijo el capitán Blick disculpándose. Encontramos a Pip en la bahía de ingeniería, que parecía como si alguien hubiera cruzado una cafetería con un reactor nuclear y luego la hubiera golpeado con un tornado. Medía aproximadamente 1 metro, estaba cubierta de pelo erizado como si se hubiera electrocutado y se movía con la energía frenética de alguien que se ha inyectado cafeína pura. Capitán, chilló, sin levantar la vista del desastre mecánico en el que estaba metida hasta los codazos. Los sistemas de soporte vital de la bahía médica funcionan con energía de emergencia porque el acoplamiento principal sufrió lo que solo puedo describir como una avería nerviosa. Tengo una improvisada con piezas de repuesto de la cafetera, pero es tan estable como una ardilla con cafeína en un trampolín. ¿Es seguro?, pregunté. Pip finalmente me miró, abriendo aún más sus grandes ojos. La seguridad es un concepto relativo en ingeniería. Es más seguro que no tener soporte vital, que es la alternativa con la que trabajamos. ¿Cuánto tiempo hasta que puedas arreglarlo bien? Bueno, eso depende de si quieres que lo arregle bien o rápido. Porque en ingeniería, al igual que con el café, puedes tenerlo bueno, rápido o barato, pero nunca las 3 cosas a la vez. ¿Y si necesitamos que sea bueno y rápido? Entonces estamos ante lo que me gusta llamar un milagro mecánico de grado A, que normalmente requiere intervención divina o un café buenísimo. Y ahora mismo se nos han acabado ambos. Empezaba a entender por qué el capitán Blix parecía haber envejecido 10 años cada vez que alguien le hablaba. Nuestra siguiente parada fue el centro de comunicaciones, donde conocí a la oficial Sara y de inmediato deseé no haberlo hecho. Era humanoide en su mayor parte, salvo por su piel azul pálido y el hecho de que nunca parecía mirarte directamente al hablar. Doctora Torres, dijo antes de que nos presentaran. Te preguntas si toda esta tripulación es completamente incompetente. Te preocupas por los cachorros que aún no conoces y te preguntas por qué no te convertiste en un buen y seguro médico humano en lugar de veterinario. Dejé de caminar. ¿Cómo lo supiste? Soy telepática, explicó Sara, finalmente estableciendo contacto visual, lo que parece una habilidad útil hasta que te das cuenta de que los pensamientos de la mayoría de la gente son increíblemente aburridos o profundamente perturbadores, y no hay término medio. Y la desactivas con la misma facilidad con la que desactivas tu capacidad de ver u oír. Ahora mismo, piensas que esto complica las cosas, te preguntas si puedo leer los pensamientos del cachorro, y también te preocupa mucho ese ruido extraño que hace el sistema de soporte vital. Tenía razón en todo, incluido el ruido del soporte vital, del que ahora era plenamente consciente. Los pensamientos del cachorro son interesantes, continuó Sara. 47 especies diferentes significan 47 formas diferentes de pensar. Algunas piensan en colores, otras en ecuaciones matemáticas, y los cachorros de Andrómeda piensan completamente en lo que solo puedo describir como texturas emocionales. Es como tener una orquesta sinfónica compuesta por Qs y cantantes de ópera interpretando canciones diferentes al mismo tiempo. Suena horrible. Te acostumbras. El verdadero problema es que yo no puedo evitar compartir demasiado de lo que estoy captando.
Por ejemplo, ahora mismo, el capitán Blix está pensando en cómo acabará su carrera si algo les pasa a estos cachorros. Grok está redactando mentalmente un informe de 12 páginas sobre las infracciones de las normas, y Pip se pregunta si puede preparar café usando el sistema de contención de antimateria de la nave. Por favor, díganme que no va a intentarlo. Oh, definitivamente. Lo va a intentar. Finalmente, llegamos a la enfermería, donde la voz de Bert nos recibió con una alegría insoportable. Bienvenido a la enfermería, Dr. Torres. Me he tomado la libertad de preparar un resumen completo de sus nuevos pacientes, organizados por especie, edad, necesidades dietéticas y probabilidad de morder, arañar o secretar toxinas defensivas. Eso sí que es útil, Bert. También me he programado con todas las rutinas de comedia de la Tierra de 1950 a 1985 por si acaso se necesita terapia de humor. ¿Oíste la del pollo que cruzó la calle? Por favor, no. ¿Por qué el pollo? ¿Cruzar la calle? Para llegar al otro lado. Menuda comedia. ¿Verdad? Miré a mi nueva tripulación. Grok ya estaba rellenando formularios. Pip intentaba tomar cafeína con lo que parecía refrigerante de motor. Sara miraba al vacío con la expresión de quien escucha una emisora de radio particularmente molesta que no puede apagar. Y Bert probablemente estaba cargando más chistes de la administración Eisenhower. «Este es mi equipo médico», le pregunté al capitán Blix. «Son entusiastas», respondió débilmente. «Están locos». En mi experiencia, dijo el capitán Blick con la sabiduría de quien llevaba años gestionando este caos, la locura y el entusiasmo suelen dar los mejores resultados. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? Fue entonces cuando la alarma de la nave empezó a sonar y Byrd anunció con su voz siempre alegre: «Atención, tripulación y pasajeros. Hemos detectado nuestro primer caso de peste de la risa entre los cachorros. Por favor, acudan a las estaciones de emergencia y traten de no entrar en pánico. Y recuerda, la risa es la mejor medicina, excepto cuando te está matando». Suspiré y me arremangué. «Bien, gente. Vamos a salvar a algunos bebés extraterrestres. Lo primero que deben entender sobre los cachorros extraterrestres es que todos son adorables, de maneras completamente diferentes y aterradoras. Lo segundo es que cuando están enfermos, siguen siendo adorables, lo que lo empeora todo infinitamente porque no puedes evitar querer curarlos, incluso cuando no tienes ni idea de cómo. Seguí el sonido de risas incontrolables hasta la guardería número 7, donde encontré una pequeña cachorra de la región, del tamaño de un cachorro de Golden Retriever, solo que cubierta de lo que parecía un pelaje de color arcoíris, con 6 patas y una cola brillante. Se revolcaba en el suelo riendo tan fuerte que apenas podía respirar, mientras 3 adultos rebeldes, que supuse que eran los cuidadores, la observaban con expresión impotente. «¿Cuánto tiempo lleva así?», pregunté. «2 horas», respondió uno de los cuidadores con un acento estándar muy marcado. Empezó con risitas durante el desayuno. Ahora no puede parar. Me arrodillé junto a la cachorrita, y ella inmediatamente intentó acariciarme la mano con el hocico mientras seguía riéndose sin control. Tenía la temperatura definitivamente alta, y podía ver que empezaba a cansarse. «El Bear», grité. «¿Qué sabemos de la fisiología regeliana?» Los rielianos son formas de vida basadas en silicio con un sistema circulatorio dual y 3 corazones, anunció Bert amablemente. Normalmente son criaturas bastante serias, rara vez muestran humor excepto durante los rituales de apareamiento, lo que significa que las risas no son normales. Cierto. Además, ¿sabías que los regalianos consideran los chistes de Tok Tok como el culmen de la comedia sofisticada? No me ayudó, Bert. Intenté examinar a la cachorrita más a fondo, pero mi formación médica humana estaba llegando al límite. Sabía cómo tomarle la temperatura a un perro, pero esta pequeña tenía lo que parecían ser 2 tipos diferentes de pulso y una piel que cambiaba de color según su estado emocional. «Doctora Torres», la voz de Grok llegó por el comunicador.
Necesito informar que ahora tenemos 17 cachorros que muestran los primeros síntomas de la peste de la risa en 12 especies diferentes. Además, según la regulación 2334H, debemos implementar el protocolo de contención 7 de inmediato. ¿Qué es el protocolo de contención 7? Todos los individuos afectados deben ser aislados en unidades de cuarentena individuales hasta que los síntomas disminuyan. Grok, estos son bebés. Estarán aterrorizados solos. La regulación lo dice claramente. La regulación puede dar un largo paseo por la esclusa de aire. SPT. No estamos separando a los niños enfermos de sus cuidadores. Fue entonces cuando la voz del capitán Blick se unió a la conversación y sonaba a 3 pasos de un colapso nervioso total. Doctor Torres, he estado en contacto con los servicios de salud galácticos. Están recomendando la evacuación inmediata de todos los cachorros al centro médico más cercano. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? 6 semanas mínimo. Y quieren que desechemos a cualquier individuo afectado en cápsulas de escape para evitar una mayor propagación. Me puse de pie tan rápido que casi derribé a uno de los cuidadores regios. ¿Quieren que hagamos qué? Es el protocolo estándar de cuarentena para patógenos desconocidos. Capitán, si sugiere poner bebés enfermos en cápsulas de escape una vez más, lo despacharé. Mientras teníamos esta encantadora conversación, la voz de Pip crujió la calma de ingeniería. Amigos, lamento interrumpir este dilema ético, pero tenemos problemas más graves. Los sistemas ambientales de la enfermería acaban de dar un ataque mecánico de proporciones épicas. Definan un ataque, dije, temiendo la respuesta. Bueno, la buena noticia es que el soporte vital sigue funcionando. La mala noticia es que los procesadores atmosféricos ya están calibrados para una respiración andromedana óptima, lo que significa que los niveles de oxígeno son aproximadamente un 30% más altos de lo que la mayoría de las especies pueden soportar. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que todos estarán un poco mareados y aturdidos, lo que probablemente no ayudará con toda esta situación de risa incontrolable. Como para demostrarle su punto, de repente sentí una oleada de mareo y me encontré luchando contra unas ganas inapropiadas de reír. A mi alrededor, los cuidadores regelianos empezaban a parecer mucho menos profesionales. Pip, ¿cuánto tardaremos en arreglarlo? Depende de si el regulador atmosférico de reserva decide cooperar o si se une a su colega en la rebelión mecánica. Ahora mismo, parece que será esto último, lo que significa que todos vamos a estar respirando aire de comedia concentrada hasta que pueda convencer a estos sistemas de que no estamos intentando organizar una fiesta para toda la nave. Fue entonces cuando la voz de Sara se unió a nuestra conversación cada vez más caótica. Doctor Torres, debe saber que estoy captando señales de socorro de cachorros por toda la nave. Las especies telepáticas se ven especialmente afectadas porque pueden percibir los síntomas de los demás, lo que crea un círculo vicioso de pánico y risas. ¿De cuántos estamos hablando? 43 cachorros que ya presentan síntomas y la cifra aumenta rápidamente. Además, el capitán Blix está pensando en llamar a su madre para decirle que la quiere, lo que sugiere que cree que todos vamos a morir. No estoy pensando en llamar a mi madre, protestó el capitán Blix. Estabas hace 30 segundos. Ahora estás pensando si tu seguro de vida cubre la muerte por plaga alienígena. Mientras tanto, Bert intervino con su característico inoportunidad. Doctor Torres, he estado analizando los síntomas y creo que he identificado el problema. Por fin, buenas noticias. ¿Qué es? Los cachorros no solo están enfermos, extrañan su hogar. La plaga de la risa parece ser una respuesta psicosomática al estrés y la ansiedad por separación, amplificada por el sistema de aire reciclado de la nave y el espacio reducido. Me quedé mirando al pequeño cachorro regeliano, que seguía riendo, pero ahora parecía completamente exhausto. ¿Me estás diciendo que literalmente se están riendo hasta enfermar porque extrañan su hogar? ¿En términos sencillos? Sí, es como una crisis nerviosa, pero con más risas y menos llanto. ¿Y me lo estás diciendo ahora?
Quería estar seguro de mi análisis. Además, he estado intentando pensar en chistes apropiados para animar a todos, pero la mayoría de mis rutinas cómicas incluyen gallinas cruzando calles, lo cual no parece culturalmente relevante para nuestra situación actual. En ese momento, podía sentir que mi propio estrés subía al límite. La nave se estaba llenando de bebés alienígenas enfermos. Mi tripulación estaba formada por un reptil obsesionado con las regulaciones, un ingeniero cafeinado que creía que la antimateria y el café eran intercambiables, un telépata que compartía demasiado y una IA programada con rutinas de vodevil de la administración Truman. Bien, todos, escuchen. Anuncié por el sistema de comunicación. Vamos a tratar esto como cualquier otra emergencia veterinaria. Necesitamos detener la propagación, tratar los síntomas y abordar la causa subyacente. Pero el doctor Torres Grock intervino. Las regulaciones lo establecen claramente en casos de patógenos desconocidos. Grock, necesito que uses tus regulaciones para ayudar a organizar las áreas de tratamiento. ¿Puedes hacerlo? Bueno, la regulación 156B cubre los procedimientos de triaje de emergencia. Perfecto. Pip, necesito que arregles el sistema atmosférico y luego me ayudes a improvisar equipo médico para especies que nunca he visto. Puedo hacerlo. Pero debo mencionar que la cafetera está definitivamente rota. Así que estaré funcionando a pura adrenalina y rencor de ingeniería. Sara, serás mi traductora y coordinadora de apoyo emocional. Si estos cachorros extrañan su hogar, tenemos que hacerlos sentir seguros. Entendido. Además, debes saber que varios de los cuidadores están empezando a entrar en pánico, y uno de ellos está considerando amotinarse. Brett, necesito que recopiles todo lo que sabemos sobre el tratamiento de la ansiedad por separación y las respuestas al estrés en diferentes especies. Por supuesto. ¿Y debería preparar algunos chistes para animar el ambiente? Solo si quieres terminar como repuestos para las reparaciones de Pip. Miré al pequeño cachorro regeliano, que finalmente había dejado de reír, pero ahora gemía suavemente. Alrededor de la nave, podía escuchar sonidos similares resonando desde otras guarderías. 43 bebés alienígenas enfermos, una tripulación digna de un sketch cómico y yo sin ninguna experiencia en medicina pediátrica de especies internas. ¿Saben lo que le dije a nadie en particular? Debería haberme hecho dentista. Hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre ser veterinario. No tratamos solo a una especie como los médicos humanos. Tratamos a cientos, cada una con una anatomía, fisiología y necesidades psicológicas completamente diferentes. Un loro piensa diferente a una pitón, que a su vez piensa diferente a un puercoespín. Y de alguna manera se espera que averigüemos que está mal y lo arreglemos, a menudo con pacientes que no pueden decirnos dónde les duele. Lo que significaba que tal vez, solo tal vez, no estaba tan jodido como pensaba. Regresé a la enfermería, pasando por encima de Pip, que aparentemente intentaba reconectar algo mientras colgaba boca abajo de un panel del techo. El sistema atmosférico por fin se había estabilizado, lo que significaba que podía pensar con claridad por primera vez en una hora. Ellard, grité, muéstrame todo lo que sabemos sobre las especies afectadas, no solo datos médicos, patrones de comportamiento, estructuras sociales, cualquier cosa que pueda explicar por qué todas responden de la misma manera al estrés. Ciertamente, mostrando archivos completos. Ahora bien, debo mencionar que 17 de las especies afectadas son animales de manada. 12 forman unidades familiares complejas, y 8 son lo que los humanos clasificarían como criaturas altamente sociales, que requieren compañía constante. Estudié los datos que se transmitían por la pantalla principal de la enfermería. Los regalianos viajan en cápsulas familiares. Los cachorros centuranos nunca se separan de sus padres hasta la edad adulta. Las crías andromedanas se comunican a través de experiencias emocionales compartidas. Todas eran especies sociales y todas habían sido separadas de sus familias y arrojadas a un entorno desconocido. No es solo nostalgia, murmuré. Es ansiedad por aislamiento social.
De nuevo, preguntó el capitán Blix, uniéndose a mí en la enfermería con la expresión de alguien que ha envejecido una década en las últimas horas. Piénsalo. Estos cachorros fueron separados de sus familias, subidos a un barco con desconocidos, rodeados de sonidos, olores y experiencias desconocidos. Su respuesta al estrés está desencadenando una reacción en cascada que se manifiesta como una risa incontrolable. ¿Pero por qué reír? Por la misma razón que los humanos a veces se ríen cuando están nerviosos o asustados. Es una respuesta al estrés, pero en un espacio confinado con sistemas de aire deteriorados y 47 especies diferentes, todas alimentándose de la ansiedad de las demás. Se ha descontrolado. La voz de Grok crujió en la calma. Doctor Torres, el reglamento 445 de C establece que el tratamiento psicológico es competencia de profesionales de la salud mental certificados, no de veterinarios. Brock, he hecho terapia conductual para animales toda mi carrera. Un gato neurótico no es tan diferente de un extraterrestre nostálgico. Solo tienen diferente número de patas. No creo que se puedan comparar. ¿Puedo interrumpir esta fascinante conversación? La voz de Sara interrumpió. Porque estoy recibiendo algunas ideas muy interesantes de los cachorros ahora mismo. No solo están asustados, están confundidos. Pueden sentir que los adultos a su alrededor están entrando en pánico, lo que empeora todo. Eso me dio una idea completamente descabellada, probablemente peligrosa, definitivamente contraria a las normas. ¿Y si dejamos de tratar esto como una emergencia médica y empezamos a tratarlo como un problema de comportamiento? Explícate, dijo el capitán Blick con cansancio. Empecé a caminar de un lado a otro, mi mente repasando a toda velocidad todo lo que sabía sobre psicología animal. Cuando tengo un perro con ansiedad por separación, no solo lo médico. Creo un entorno seguro, establezco rutinas, proporciono objetos de consuelo. A veces incluso uso terapia de olores o sonidos calmantes. Estos no son perros, Dr. Taus. No, pero son criaturas sociales, que experimentan ansiedad en un entorno desconocido. Los principios son los mismos. La voz de Pip resonó desde donde quiera que todavía estuviera colgada boca abajo. Lamento interrumpir este momento revelador, pero el equipo de la enfermería fue diseñado para extraterrestres adultos con fisiología estándar. Tenemos cachorros que van desde el tamaño de hámsteres hasta el de ponis, con todo tipo de cosas, desde exoesqueletos y cuerpos gelatinosos hasta lo que solo puedo describir como cristales vivientes. Luego improvisamos. ¿Improvisar cómo? Miré alrededor de la enfermería, haciendo inventario. Equipo médico alienígena estándar diseñado para seres de tamaño y forma aproximadamente humanoides. Pero en un rincón, vi algo interesante. Pip, ¿para qué se usa esa unidad de fabricación? Principalmente para reparaciones de equipos de emergencia. Puede crear herramientas y componentes básicos con materiales de la nave. Puede crear otras cosas como artículos de confort, juguetes, modificaciones ambientales. Supongo. Pero ¿y dijiste que puedes improvisar sistemas de calefacción y refrigeración? Claro. ¿Pero en qué estás pensando? Me giré para mirar al grupo y pude ver cómo la expresión del capitán Blick pasaba de la desesperación a algo que podría haber sido esperanza. Creamos entornos de confort específicos para cada especie. Los regelianos necesitan condiciones cálidas y húmedas y el sonido de sus cápsulas familiares. Los centuranos necesitan poca luz y superficies suaves. Los andromedanos necesitan un espacio emocional que Sara podría proporcionar. Eso es lo que el capitán Blick empezó y luego se detuvo. En realidad, no es una locura. Mejora. Organizamos a la tripulación en equipos especializados. Grok, tu obsesión por las regulaciones podría ser útil por una vez. Estos cachorros necesitan estructura y rutina, ¿verdad? Puedes crear horarios, organizar actividades, hacerles sentir que hay orden en su mundo. Las escamas de Brock cambiaron a lo que estaba aprendiendo que era su color de pensamiento.
La regulación 28F describe los procedimientos adecuados para mantener las actividades programadas durante viajes largos. PIP, necesito que modifiques el equipo médico para uso pediátrico y crees controles ambientales para las necesidades de las diferentes especies. Puedo trabajar con eso. Aunque debo mencionar que sin café, mi ingeniería podría volverse un poco creativa. Sara, serás nuestra coordinadora de apoyo emocional. Si puedes percibir sus sentimientos, puedes ayudarnos a saber qué funciona y qué no. Ya estoy despertando el interés de los cachorros. El pequeño regeliano que examinaste antes siente curiosidad por lo que estás planeando. Sí, Dr. Torres. Dijo que tiene rutinas de comedia de 1950 a 1985. Archivos completos, aunque debo advertirle que la mayoría de ellos involucran referencias culturales obsoletas y actitudes sociales cuestionables. ¿Qué hay de la programación infantil, el contenido educativo, las canciones de cuna? Tengo archivos extensos sobre el desarrollo y el entretenimiento de los niños humanos, aunque de nuevo, en su mayoría centrados en la Tierra. Perfecto. Los adaptamos. Creamos entretenimiento multiétnico que podría ayudar a calmarlos. El capitán Blix me estaba mirando como si acabara de proponer construir un cohete con servilletas sobrantes. Dr. Torres, está sugiriendo que convirtamos mi crucero de lujo en una combinación de guardería, hospital y centro de tratamiento psicológico. Estoy sugiriendo que tratemos la causa en lugar de solo los síntomas. Estos cachorros no necesitan medicina alienígena avanzada. Necesitan lo que cualquier niño asustado necesita. Seguridad, comodidad, rutina y saber que alguien se preocupa por ellos. Pero usted es humano. El capitán Blix señaló, no entiende sus culturas ni sus necesidades. Capitán, he dedicado mi carrera a descubrir qué necesitan los animales para sentirse seguros y sanos. He tratado de todo, desde loros ansiosos hasta delfines deprimidos y perros de rescate traumatizados. Las especies cambian, pero el miedo es universal. La soledad es universal. La necesidad de consuelo y seguridad es universal. La voz de Sara se iluminó con algo que parecía sorpresa. Dr. Torres, estoy percibiendo pensamientos mucho más tranquilos en varios cachorros. El solo hecho de hablar de ayudarlos parece estar surtiendo efecto porque perciben que tenemos un plan, que alguien sabe qué hacer. Miré a mi extraño equipo. Grok ya estaba revisando las normas que podrían aplicarse a los protocolos de cuidado infantil. Pip estaba dibujando modificaciones al equipo médico en su tableta. El capitán Blix parecía que iba a ascenderme o a hacer que me arrestaran por motín. Así que pregunté, ¿vamos a salvar a estos niños o vamos a dejar que se rían a carcajadas mientras seguimos los procedimientos? El capitán Blix guardó silencio durante un largo rato. Luego se enderezó y, por primera vez desde que lo conocí, parecía alguien que realmente debería llevar el uniforme de capitán. Dr. Torres, usted tiene plena autoridad para implementar cualquier plan de tratamiento que considere necesario. ¿Qué necesita? Sonreí. Necesito que todos olviden que solo soy un veterinario humano que se supone que está de vacaciones. Porque durante los próximos días soy lo más parecido que tienen estos cachorros a un hacedor de milagros. Y Bert, agregué, búscame todo lo que tenga sobre canciones de cuna entre especies. Vamos a cantarles a estos bebés para que se duerman aunque sea lo último que hagamos. Lo que siguió fue la operación médica más organizada en la historia galáctica o la guardería más caótica jamás montada. Honestamente, fue difícil notar la diferencia. Pip hizo milagros con repuestos y despecho de ingeniería. Instaló lámparas de calefacción con bengalas de emergencia, creó áreas suaves para anidar usando acolchado de carga y de alguna manera convenció a la unidad de fabricación de la nave para que produjera lo que parecían chupetes alienígenas. Su pieza de resistencia fue manipular los controles ambientales para crear microclimas en cada vivero. Tengo condiciones de pantano tropical para los regalianos, simulación de cuevas árticas para los centuranos y algo que llamo ambiente de bosque cósmico para las especies que habitan en los árboles, anunció con orgullo.
No es perfecto, pero supera al aire estéril de los barcos. Brock se transformó en el coordinador de guardería más improbable del universo. Creó horarios con precisión militar, organizó rotaciones de alimentación y de alguna manera logró que la burocracia fuera tranquilizadora. Caps, que había estado riendo histéricamente, comenzó a calmarse cuando anunció los horarios de las comidas y los periodos de recreación con la misma solemnidad que la mayoría de la gente reservaba para los funerales de Estado. Atención a todos los cachorros en la sala de cría 4, lo haría en tono serio. Según el protocolo de programación diaria 7, ahora es el momento de realizar actividades de juego estructuradas seguidas de suplementos nutricionales exactamente a las 1:400 horas. A los cachorros les encantó. Aparentemente, cuando estás asustado y confundido, que alguien te anuncie que hay un plan para todo es increíblemente reconfortante. Sara se convirtió en nuestro sistema de alerta temprana emocional y en la terapeuta más inusual del mundo. Podía sentir picos de ansiedad antes de que se convirtieran en ataques de risa y redirigir la atención del cachorro hacia actividades relajantes. También descubrió que varias especies telepáticas podían compartir pensamientos y recuerdos reconfortantes, creando lo que ella llamó una red móvil de apoyo emocional. Los cachorros de Andrómeda están transmitiendo recuerdos de su hogar a otras especies telepáticas, informó. Es como si estuvieran compartiendo abrazos virtuales a través de las barreras del idioma. Bert sorprendió a todos al convertirse en un éxito con la programación de entretenimiento. Su colección de canciones infantiles antiguas de la Tierra, cuando se adaptaron a los rangos auditivos de diferentes especies, creó un sistema de canciones de cuna para toda la nave que parecía funcionar en todas las culturas. ¿Quién hubiera pensado que Twinkle, Little Star sería universalmente atractivo cuando se tradujera a frecuencias subsónicas para las especies basadas en rocas? Reflexionó alegremente. ¿Y yo? Trabajé las 24 horas del día, corriendo de guardería en guardería con mi botiquín médico improvisado, tratando todo, desde la deshidratación hasta el agotamiento y lo que solo podía describir como nostalgia aguda. Aprendí a tomar lecturas del pulso de seres con 6 sistemas circulatorios diferentes, administré fluidos a criaturas cuya biología desafiaba todo lo que creía saber sobre medicina, y de alguna manera logré brindar consuelo a niños asustados cuyas expresiones emocionales ni siquiera podía reconocer. El punto de inflexión llegó 18 horas después de nuestro plan de tratamiento improvisado. El pequeño la cachorra regellana que había sido nuestra primera paciente había dejado de reírse por completo y ahora estaba ronroneando contenta en su ambiente modificado, rodeada de los sonidos del hogar y la calidez que necesitaba. El doctor Torres me encontró en la sala de enfermería 12 donde estaba revisando a un grupo de cachorros cristalinos que chirriaban suavemente cuando respiraban. La tasa de infección ha disminuido a 0 en las últimas 6 horas. Se desplomó contra la pared, sintiendo de repente cada hora de sueño que había perdido. En realidad lo hicimos. De verdad lo hiciste. El capitán Blix corrigió, usando nada más que la intuición humana y el equipo médico más improbable de la galaxia. Oye, la voz de Pip chisporroteó en la calma. Prefiero lo creativamente ingenioso a lo improbable. Creo que preferimos algo altamente efectivo a pesar de violar al menos 47 regulaciones, agregó Grok con lo que podría haber sido orgullo. Los cachorros transmiten sentimientos de seguridad y satisfacción, informó Sara. No quiero despertar a nadie. Recuérdeme que nunca más me queje por tratar a animales terrestres normales. ¿Debo agregar eso a su registro médico permanente, Dr. Taus? Solo agregue que los humanos aparentemente son bastante buenos para descubrir las cosas cuando tienen que hacerlo. 48 horas después, cada cachorro se había recuperado por completo mientras yo estaba enseñando. Grupo de cachorros centuranos como para jugar lo que con optimismo llamé tag entre especies. Dr. Torres, dijo el representante del consejo, apareciendo en la pantalla principal con el tipo de expresión normalmente reservada para descubrir nuevas leyes de la física. Hemos revisado sus protocolos de tratamiento y quedamos francamente asombrados. No fue tan complicado, respondí,
desenredándome suavemente de lo que parecía ser una enredadera viva que intentaba con entusiasmo abrazar mi pierna. Solo necesitaban sentirse seguros. Le han ofrecido puestos en 17 instalaciones médicas diferentes, incluido el Instituto Andromedan de Curación Avanzada y la Academia Médica Regillán. Eso es muy halagador, pero en realidad tengo muchas ganas de volver a mi práctica habitual. Los perros terrestres son mucho menos complicados que los niños extraterrestres que añoran su hogar. El capitán Blix dio un paso adelante con algo que podría haber sido una sonrisa. Al doctor Torres se le ha ofrecido un pasaje permanente en Patas Cósmicas como nuestro director médico con alojamiento completo y un salario que haría llorar de envidia a un dedo. Y también lo rechacé cortésmente. Solo quiero terminar mis vacaciones. Los cachorros tenían otras ideas sobre mi salida. En la ceremonia de despedida participaron 200 niños extraterrestres que expresaron su gratitud de 47 maneras diferentes. Me cantaron, me chirriaron, me abrazaron telepáticamente y me cubrieron con lo que esperaba fueran secreciones afectuosas de especies que todavía no podía identificar adecuadamente. La pequeña cachorrita rebelde que había empezado todo me presentó lo que parecía ser una escama de su cola que brillaba suavemente en mi palma. Según su cuidador, era el mayor honor que podía otorgar una rebelión. Bueno, dijo el capitán Blick mientras veíamos a los cachorros desembarcar en su destino, sanos, felices y listos para su nueva aventura. Supongo que le debo una disculpa, doctor Torres y mi equipo. ¿Para qué? Por suponer que los humanos no podían manejar la medicina galáctica. Salvaste 200 vidas con nada más que improvisación y terquedad. No te olvides de la tripulación, dije, observando a Grok organizar el desembarco con la perfecta precisión reglamentaria mientras Pip se aseguraba de que todo su equipo preparado estuviera debidamente documentado para uso futuro. Resulta lo extraño funciona bastante bien cuando te enfrentas a una situación imposible. Los cachorros recordarán esto, añadió Sara, aún captando pensamientos residuales de satisfacción y gratitud de los niños que se marchaban. Algunos de ellos ya están planeando convertirse en médicos debido a lo que vivieron aquí. Bert intervino alegremente. Doctor Torres, usted ha inspirado a una nueva generación de profesionales médicos y ha demostrado que las técnicas veterinarias humanas tienen aplicaciones universales. Además, ¿te gustaría escuchar un chiste sobre una gallina cruzando la calle? Bert, si cuentas ese chiste una vez más, haré que Piper te reprograme con nada más que música de ascensor. Anotado. Sin embargo, debo mencionar que la música de ascensor de la década de 1970 es bastante relajante. 3 días después, finalmente estaba de regreso en la sala de observación, bebiendo ese ridículamente caro café de la Tierra y observando las nebulosas pasar por la ventana panorámica. Mis vacaciones casi habían terminado y había pasado la mayor parte trabajando. Pero de alguna manera, no me importó. Fue entonces cuando mi comunicador personal sonó con una solicitud de consulta médica de emergencia procedente de un carguero que transportaba una carga de pacientes enfermos. Salamandras venusianas. Miré dramáticamente al lado del comunicador y sonreí. Habla el doctor Torres. ¿Cuál parece ser el problema? Después de todo, alguien tenía que mantener sanos a los animales de la galaxia. Y aparentemente alguien estaba.